bíblico de Mateo capítulo 6, versículo 33. Un versículo que a veces no lo interpretamos bien. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. ¿Cuáles son todas las cosas? Las que habla Mateo ahí, antes del versículo 33. Está hablando de la comida, está hablando del vestido, está hablando del trabajo, está hablando de nuestras necesidades básicas y fundamentales. Entonces, el problema con la iglesia hoy día, ese es un problema a nivel mundial y a nivel general. El problema es cuando la iglesia también entra en ese juego. ¿En qué juego? En buscar las añadiduras, en preocuparnos y afanarnos por el trabajo, por la comida, por el vestido, por la plata, por los negocios, por la casa, por el carro, por la pinta, por esto, por lo otro y por aquello. Afanarnos y preocuparnos por esto y descuidar lo más importante para nosotros, que es el reino de Dios y su justicia. Muchas veces dejamos eso en un segundo plano, en un segundo nivel. Primero tengo que mirar a ver cómo hago lo de la papita, cómo hago esto, cómo hago aquello. Y si me queda tiempo, voy a la iglesia. Si me queda tiempo, me congrego. Y la prioridad no es el reino de Dios y su justicia. La prioridad se convierte para la iglesia en todas esas cosas que para Dios son añadiduras. Y el Señor nos dice, de estas cosas, de esas añadiduras, de la comida, del vestido, de la plata, del trabajo, de la salud, de esto y de aquello, se afana la gente del mundo, se afanan los del mundo, se afanan los impíos. Nosotros no tenemos que afanarnos ni preocuparnos por estas cosas. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo tenemos un Padre poderoso, bueno, misericordioso y abundante en todo lo que nosotros le pidamos. Él sabe, dice la Biblia, Él sabe qué necesitan sus hijos, de qué tenemos necesidad. Si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará todas las cosas. ¿Sabe cuándo Dios nos da todas las cosas? Y todas las cosas son todas las cosas cuando nosotros nos afanamos y nos preocupamos por el reino de Dios y su justicia. Pero si usted cambia la prioridad, usted se va a desgastar, hermano. Se va a desgastar, va a terminar cansado, va a terminar frustrado, va a terminar como los israelitas en el desierto. Ese es el ejemplo más claro, más contundente y más poderoso que tenemos, que tiene la iglesia en este tiempo en la Biblia. Como ellos nunca tuvieron prioridad, para ellos nunca fue Dios, nunca fue la justicia de Dios, nunca fueron los decretos de Dios, nunca fueron los estatutos de Dios, nunca fueron las leyes de Dios, nunca fueron las ordenanzas de Dios. Para ellos la preocupación de ellos fue la comida, el vientre, llenar su vientre. Fue el oro, la plata, el trabajo, y se quejaban y murmuraban y hablaban y rajaban y decían y mire cómo terminaron. Yo pregunto, ¿era el pueblo de Dios? Claro que era el pueblo de Dios. Claro que era el pueblo de Dios. Le pregunto, ¿les faltó? ¿Alguno de ellos se acostó sin comer en esos 40 años en el desierto? Ninguno. Tenían su comida, tenían dormida, tenían su techo. ¿Les faltó ropa? Ninguno. Tenían la ropa, tenían su vestido. Pero ellos se afanaron y se preocuparon por eso. ¿Y cómo terminaron? Frustrados, mal, tristes, viviendo al día,
40 años dando vueltas y vueltas y vueltas en el desierto. ¿Usted sabe realmente cuántos días duraba la caminata desde Cades Barnea, desde el Mar Rojo, cuando abrieron el Mar Rojo, hasta Cades, que era la frontera de Canaán? Dicen los teólogos que más saben que eran exactamente 40 días con los niños y los animales, con los ancianos y con todo. 40 días de caminata, caminando suave, 40 días, no caminando al paso de los jóvenes, sino al paso de los niños, de los ancianos y de todo mundo. 40 días, ellos duraron 40 años, un día o un año por cada día, más bien. Yo pregunto, ¿usted quiere terminar su vida así? ¿Usted quiere vivir de esa manera? Hay cristianos en la iglesia que viven así. No les falta la comidita, ahí tienen la comida, ahí tienen el vestido, ahí tienen el techecito, así sea riendo, pero ahí lo tienen, viviendo al día. Por eso el Señor les dio maná. ¿Y sabe cuál fue la orden que Dios les dijo? Van a comer el de cada día. No van a agarrar para el otro día. ¿Y sabe qué hicieron estos benditos el primer día? Agarraron y amontonaron para toda la vida. Y el Señor les dijo, no. ¿Cómo les amaneció al otro día? Podrido, lleno de gusanos. No, tienen que agarrar el del día nomás, el del día. ¿Y sabe qué hacían ellos cuando amanecía? ¿Sabe qué era lo que hacían ellos cuando amanecía? Mirar hacia el cielo. ¿Por qué miraban hacia el cielo? Esperando que cayera el maná. ¿Sabe qué les está diciendo Dios a ellos? Y nos está enseñando a nosotros, porque la Biblia dice, todo esto se hizo y quedó de ejemplo para nosotros. Ustedes definitivamente no entienden. Y como no entienden, ustedes tienen que de aquí en adelante aprender a vivir al día. Y vivir al día es vivir con el pan nuestro de cada día. A veces agarramos de esa oración un caballito de batalla. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y se vuelve una oración religiosa en el mundo evangélico. Esa era una enseñanza allá en el Padre Nuestro y una enseñanza allá en el desierto, que todos los días ellos tenían que levantarse y mirar al cielo. En otras palabras, si no quieren mirar por las buenas, miren por las malas. Si no quieren entender por las buenas, entiendan por las malas, que ustedes van a depender todos los días es de mí, y que todos los días ustedes tienen que acordarse de mí, tienen que mirarme a mí y tienen que poner su mirada en mí, porque definitivamente ustedes no entendieron y no aprendieron. Y los enseñó a vivir así, del pan de cada día. Cuando esa generación murió y se levantó una generación completamente diferente, entonces una generación que no había nacido allá en Egipto, que no tenía mentalidad de esclavos, ellos eran hijos de Dios con mentalidad de esclavos. 400 años en Egipto, aprendieron a vivir del pan de cada día, aprendieron a vivir de lo que les daban, del caldito, de la changua, de los puerros, de la cebolla, del ajo, y de eso, y listo, y pare de contar. Entonces esa era la mentalidad que ellos tenían, la mentalidad de pobreza, de miseria, de escasez, de poquito, de esto, de aquello. Entonces ellos
crecieron así y esa gente salió y así vivió, y entonces cuando no veían lo que ellos querían comenzaban a murmurar, comenzaban a quejarse, comenzaban a desear estar nuevamente en Egipto. Ay, es que si estuviéramos en Egipto no estuviera pasando eso. Ay, es que cuando yo no era evangélico no me iba así, ahora que soy evangélico me va mal, ahora que soy evangélico lo que llevo es del tableado. Hermano, mire, mentalidad de esclavo, mentalidad de desierto. Y no entendieron que el tiempo en el desierto es necesario para todo cristiano. El desierto te capacita, el desierto te forma, el desierto te fortalece, el desierto forma tu carácter, el desierto te aflige para que reconozcas que arriba hay un Dios poderoso que te forma en el desierto, pero que te saca a la tierra que fluye leche y miel. Ellos no lo entendieron. Entonces duraron 40 días en el desierto. Y hay hermanitos que uno les dice: ¿cómo va, hermano? En la lucha, pastor, ahí en la lucha. Y se lo consigue uno un año después. ¿Y cómo va? Ahí en la lucha, pastor. 50 años después uno se los consigue. ¿Cómo va? En la lucha, pastor, sin dientes y en la lucha, hermano. Se convirtieron luchadores de desiertos, no más. Dieron vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y nunca avanzaron en la vida. Se estancaron literalmente. Murieron todos. Se levantó una generación diferente que no conoció Egipto, que no quiso, que no quería, no conocía Egipto, que no deseaba el mundo, que no deseaba que llegara diciembre para descarrilarse, que no deseaba que llegara la rumba ni nada, que para ellos eso era, eso les resbalaba, porque ellos tenían, era en la mente la tierra prometida. Así que cuando llegó el momento, todos entraron a conquistar la tierra estaba ahí, las ciudades estaban ahí, las fuentes estaban ahí, los ríos estaban ahí, las vegas estaban ahí, pero también estaban ahí los gigantes. Así que ellos dijeron: no importa, nosotros vamos a luchar y vamos a pelear por esa tierra, porque con nosotros está Dios y Él va delante de nosotros como poderoso gigante. Así que si Dios nos prometió esa tierra, Dios luchará y peleará por nosotros, nosotros iremos. Y ellos fueron, conquistaron, y cuando dieron el primer paso, pisaron la tierra prometida en Gilgal, hicieron varias cosas, pero algo de lo que sucedió ahí fue que dice la Biblia: y el maná cesó, se acabó. ¿Sabe qué les está diciendo Dios? Listo, amiguitos, aquí ustedes van a dejar de vivir al día, aquí van a vivir de la sobreabundancia que les da la tierra. A este nivel es al que yo los quiero llevar, y en este nivel es en el que los quiero tener, les dijo el Señor. Pues Dios les dice a ustedes en esta noche lo mismo. Ese es el nivel de gloria al que Dios quiere llevar a esta iglesia, al nivel de la sobreabundancia. Amén, de la sobreabundancia. Así que, ¿cuándo llegamos a ese nivel? Cuando entendemos que la plata, el trabajo, la comida, el vestido y todas esas cosas simplemente vendrán, porque vendrán, porque vendrán, porque vendrán, porque esa es la añadidura de Dios para mi vida. Amén. Esa no es la bendición de Dios. Ay, qué camioneta tan bonita, hermanito. Ay, qué carro tan bonito. Qué bendición de carro, qué bendición. Eso no es ninguna bendición de carro, ni ninguna bendición de casa. No, no, no. Esa es consecuencia de la bendición que es usted, que está dentro de usted, que usted tiene a Cristo de la gloria en su corazón, y usted es un bendito de Jehová. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús. Toda bendición en los lugares. Así que ya usted bendito, que lleva la bendición de la bendición que es cada uno de ustedes. Así que cuando nosotros entendemos esto y empezamos a caminar en esas y a nadar en esas aguas, hermano, a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y a caminar en justicia, a vivir en justicia, entonces lo otro será añadidura. Adán juzgaba la tierra con su palabra, y todo lo que Adán decía, Dios lo respaldaba.
porque él estaba en el diseño y en el pensamiento de Dios. Esto usted lo va a entender más en el lunes de la cena. Le voy a soltar una palabra, hermano. ¿Por qué? Solo se la voy a dejar ahí en remojo para que usted la mastique de aquí al lunes de cena, que es de este lunes en 8, ¿no? De este lunes en 8. Si Luzbel era la creación más hermosa y más poderosa de Dios, el querubín protector que tenía conocimiento y tenía sabiduría, que era lo mejor de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, que no le faltaba absolutamente nada, ¿por qué se rebeló? ¿Por qué se rebeló? Y fue arrojado del cielo. ¿Por qué? Ustedes sabían que Luzbel, ese querubín protector, estaba ahí al lado de Dios, al lado de Dios. Era la creación más hermosa y más poderosa de Dios. Lo tenía todo. ¿Por qué se rebeló? Él estaba detrás de algo, hermanos, que le faltaba. Solo le faltaba una cosa. Una sola cosa. El lunes de cena vamos a hablar qué era lo que le faltaba. Qué era lo que, detrás de qué iba él. Y por qué se dio cuenta quién tiene esa cosa. Y entonces él va detrás de esos que tienen esa cosa. Y quiere dañarlos, destruirlos, matarlos y acabarlos. Acomodé el lugar para quedarse con eso. Adán allá juzgaba. Eso tiene que ver con justicia. Eso tiene que ver con justicia. Él juzgaba la tierra con el poder de su palabra. Así como Dios hizo todo con el poder de su palabra. Adán hablaba, Adán decía, Adán manifestaba y las cosas sucedían. Mire el poder que tenía Adán. Pero todo esto lo perdió cuando fue sacado del huerto. Él quedó sin autoridad. Él quedó sin poder, él quedó sin dominio, porque perdió capacidad gubernamental. No tenía ese poder de gobernar, no tenía ese poder de dominio. Para eso fue que Dios hizo al hombre. Ese es el propósito eterno por el cual Dios hizo al hombre, para gobernar, para dominar, para señorear sobre toda la tierra y sobre toda la creación. Pero cuando él pecó, cuando él desobedeció, esto fue lo que él perdió. Él perdió el poder, perdió el reino, perdió el dominio, perdió el gobierno. Por eso cuando Dios lo recrea en su nuevo nacimiento, lo primero que le devuelve a ese hombre nuevo. ¿Quién es el hombre nuevo? Usted y yo, hermano. Diga, ese soy yo. ¿Qué es lo primero que nos devuelve? La justicia. Porque lo que le estaba diciendo al hombre es: ahora está hecho nuevamente para que gobierne. Para eso Dios nos hace. Pero el único hombre que puede gobernar es un hombre de justicia. Por eso Dios dice: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Por eso la esencia del reino es la justicia. Romanos 14, 17 dice: porque el reino de Dios, me disculpan por favor, yo estoy aquí de corajudo nomás, en serio.
con pastillas y pepas para poder estar aquí de pie. Dice la Biblia en Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es comida, no es bebida, no son vestidos, no son carros, no son casas, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Es la comida, es el trabajo, es la bebida. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios no consiste en resolver una necesidad temporal que el hombre tiene. El reino de Dios consiste en cumplir el propósito eterno de Dios por el cual Dios te ha escogido. Jesucristo no vino solamente para salvarte a ti, Él vino a recuperar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a buscar y a salvar lo que se perdió. Y usted ya sabe qué fue lo que se perdió: el reino, el poder, el dominio, la justicia. Así que la tierra perdió fue esto. ¿Y quién lo perdió? El hombre. ¿Y a quién se lo entregó? A Satanás. Por eso Satanás, cuando este segundo Adán se levanta, el Adán perfecto, el que estaba en el plan perfecto de Dios, se levanta, entonces él quiere tentarlo, y en una de las tentaciones les dice: todos estos reinos, todos estos gobiernos, todo este poder se lo doy si tú postrado me adorares, porque a mí se me ha entregado. Y él tiene razón. Él no está diciendo mentiras. A él se le entregó el reino, el poder, los gobiernos. A él se le entregó. Por eso es que podemos hablar de paz total. Pero nunca, jamás y nunca va a llegar paz total sin la justicia de Dios. Nunca. Para que haya paz total en una nación o en el mundo, tiene que reinar la justicia de Dios. Así que Él te salva precisamente porque tú eres el instrumento para que el reino se exprese en la tierra. ¿Quién es el instrumento? Santos, Duque, Petro. Petro es el instrumento. No, amigos. El instrumento para traer paz y justicia y gozo a la tierra es la iglesia. Esa es la sal de la tierra, la iglesia. Pero por eso el reino no consiste en resolver el problema al hombre, sino en cumplir el propósito eterno de Dios. Por eso necesitamos predicar el evangelio del reino de Dios y su justicia, porque el reino de Dios se centraliza en la proclamación del rey. El evangelio del reino es el anuncio de que el rey reina y su reino se está estableciendo en la tierra. Cuando tú predicas el evangelio del reino, el centro del reino es el rey, que es el Cristo de la gloria. Pero cuando tú predicas el evangelio de salvación, el centro de ese evangelio no es el rey. ¿Quién es? ¿Quién es? El hombre. El hombre. Cuando usted predica el evangelio de salvación y solamente salvación y salvación, y cree que todo es salvación y que nada más es salvación, entonces el centro de todo eso se vuelve el hombre. Es el hombre en sus necesidades, en sus problemas. Venga, que tus problemas se van a acabar. Venga, venga, yo lo voy a llevar al día del amigo para que se te acaben los problemas. No, ahí es donde empieza todo. Ahí es donde empieza todo. No le mienta a la gente, no engañe a la gente.
Ese no es el evangelio de la Biblia. El evangelio de la Biblia es el evangelio del reino de Dios. Amén. Así que van a salir quizás de la pobreza, quizás va a salir de alguna enfermedad. Es un evangelio que apela a lo que el hombre necesita, aunque no se cumpla lo que Dios quiere que se haga. Así que cualquier persona que predica el evangelio, las buenas nuevas, las buenas noticias, está predicando evangelio. Se le dice: venga, que su problema se le va a cambiar, venga y se toma esta agua bendita, venga y oramos por usted, venga y le ponemos la mano, venga y lo ungimos con aceite y sus problemas se van a acabar. Y sus problemas se acaban, venga. Pero se puede hacer eso. Le estamos dando buenas noticias, predicando el evangelio, pero no le estoy predicando el evangelio del reino de Dios. Y entonces vamos a tener gente necesitada y no gente comprometida. Porque todo se centró fue en la necesidad del hombre. ¿Aló? ¿Está aquí conmigo? Porque estoy como asustado. Porque el reino de Dios no está en solucionar tu problema, sino en realizar el propósito eterno de Dios. El evangelio del reino no es un asunto para ser feliz. El evangelio se anuncia para devolverte al reino. Porque cuando estás en el reino y conoces la prioridad, todo se te añade, absolutamente todo. Todo llega porque llega por añadidura. Eso, la enfermedad, la falta de dinero, en la escasez, la miseria, la tristeza, todo eso son añadiduras para Dios. La importancia del evangelio del reino no es que tu necesidad esté suplida, sino que el propósito de Dios sea cumplido a través de tu vida. ¿Qué es lo que usted va a hacer el domingo? Traer un amigo. Ya usted está sirviendo de puente. Usted está sirviendo de esperanza, de gloria para esa persona. Lo trae. Y si Dios tiene un propósito con esa persona, Dios lo cambia porque lo cambia, porque lo cambia, porque lo cambia. Lo transforma. ¿Y qué estamos haciendo? Usted no lo va a traer con engaños, con embustes, con mentiras, con lisonjas. No, hermano. No, usted la va a traer con una palabra de autoridad y de poder que Dios le va a dar a usted, amén, y que usted se la va a dar a esa persona y que esa persona va a acudir al llamado. Así que, por eso el texto dice que el reino no es tu necesidad, ni comida, ni bebida, ni vestido, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Cuando se establece la justicia, se establece el orden del reino. Se proclama el carácter del rey. Se conecta en el diseño, en lo que está fundamentado el reino. Y cuando la justicia prevalece, entonces la paz se manifiesta. Y cuando la paz llega, entonces el gozo del Señor se disfruta y se convierte en nuestra fortaleza. Amén. Por eso la gente está buscando gozo y lo que encuentra es placer. Una cosa es la alegría y otra cosa es el gozo. Una cosa es el placer y otra cosa es el gozo, porque el gozo solo viene cuando la justicia de Dios nos alcanza. Y no podremos tener paz de Dios ni paz con Dios si no hemos sido alcanzados por la justicia de Dios. La Biblia dice en Romanos 5:1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Justificados. O sea que para que haya paz de Dios, para que haya gozo de Dios, ¿qué tiene que haber primero en el corazón de la persona? La justicia de Dios. Si usted no sabe qué es la justicia de Dios, usted no sabe qué es el evangelio de Dios. No sabe, hermano. Simplemente es un religioso. No sabe ni a dónde está parado. Pero por eso es que usted viene los viernes.
porque usted quiere aprender, quiere crecer en el conocimiento del Señor. El efecto de la justicia es que tú disfrutas la paz de Dios. Y cuando tú disfrutas la paz de Dios, todo el bienestar te alcanza en todas las áreas de tu vida. Y cuando tú entras al poder de la justicia y la paz de Dios te alcanza, entonces el gozo del Señor está contigo. Tú no necesitas de meterse una cocaína, de meterse un marihuano. Tú no necesitas de meter vino, ni de meter alcohol, ni necesitas de ir a bailar, ni necesitas de hacer nada externo para sentirse feliz y con gozo. Con diciembre o sin diciembre tenemos el gozo y la paz del Señor. Amén. Con fiesta o sin fiesta, con arbolito o sin arbolito. Así que el gozo no es la emoción de una situación favorable. El gozo es el efecto de la paz que la justicia de Dios me ha traído, y yo puedo tener una posición en Cristo, aunque tenga una condición de necesidad en la tierra, porque esto lo va a ver. Mire lo que dice Habacuc 3:17: aunque la higuera no florezca, ni en las vides hayan frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la manada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva. ¿Qué está diciendo? Que yo no necesito de lo externo para que la paz y el gozo de Dios estén en mí. Pero ¿cuándo esto se siente? ¿Cuándo esto se vive? Cuando yo aplico la justicia de Dios en mi vida. Cuando tú estás en el reino y la justicia de Dios opera en ti, entonces tú estás claro que el reino tiene una cultura, desarrolla principios, se establecen fundamentos, tienen leyes operativas, tienen códigos, tiene esto y lo otro, tiene principios, el reino, todo esto tiene el reino. Y yo les dije la semana pasada o la antepasada que íbamos a hablar de algunos códigos del reino. Pero como estamos hablando de la justicia de Dios, vamos a hablar del código más poderoso que tiene el reino. ¿Cuál es el código más poderoso del reino? ¿Alguien sabe? ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Cómo? Amarás al Señor tu Dios. El amor. ¿El amor? ¿El amor de Dios o el amor de uno hacia Dios? Eso es un principio, ¿no? Mire, Hebreos capítulo 5, versículo 13. Padre Santo, ¿cuántos minutos llevo, pastor? ¿Cuánto llevo? ¿Qué? No, sea serio. ¿Cuántos minutos llevo? 35. Ay, santo. Listo, a las 8:30 se suben. Son 8:15. 8:15 son. 8:30 se suben. Mire lo que dice Hebreos 5:13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Esto es clave. ¿Cuál es el código más poderoso del reino? La palabra de justicia o la justicia. ¿Recuerda lo que les dije? Que Adán, ¿qué era lo que hacía? ¿Cómo gobernaba él? ¿A través de qué? ¿A través de qué? De la palabra.
Esto lo vamos a explicar hoy, el próximo viernes y y el lunes de cena. Esto le va a volar a usted todo, hermano. Absolutamente todo. Y lo del lunes de cena, ay. ¿Por qué es un inexperto? Porque es un niño. Es un inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es un niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Yo le pregunto a usted en esta noche, ¿usted en cuál de los dos versículos está? ¿En el versículo 13 o en el versículo 14? ¿En el grupo de los niños o en el grupo de los maduros? ¿A dónde está? Los dos grupos son cristianos. De los dos grupos hay en la iglesia. Y en una iglesia como esta sí que hay bastantes. A veces más de los primeros que de los segundos. Son cristianos. Yo le pregunto, ¿usted es niño espiritual o usted es un maduro espiritual? No conteste, usted sabe. Usted lo sabe. Este capítulo 5 de Hebreos es una exhortación a la madurez espiritual en el creyente. Gente que estaba queriendo volver a los rudimentos del pasado. ¿Y cuáles eran los rudimentos del pasado según la carta a los Hebreos? ¿A qué estaban queriendo volver ellos? A los sacrificios, a las fiestas, al día de reposo, a los cultos, a los rituales, a los cultos arónicos, a los cultos levíticos. A todo esto, por eso el escritor a los hebreos, por eso se llama carta a los hebreos. A los hebreos. Eran hebreos cristianos. En otras palabras, eran verdaderos mesiánicos. Pero que estaban confundidos, estaban perdidos. Creían que había que seguir aplicando la justicia a través de los sacrificios, a través de los cultos, a través de los sábados, de las fiestas, de la comida. Esto es lo que trae justicia al hombre. ¿Aló? ¿Está aquí conmigo? ¿Están entendiendo? Me estoy haciendo entender más bien. Si alguien no entiende, levante la mano. Por favor, yo necesito que esto quede claro. ¿Josué no está entendiendo o qué? Todos están entendiendo. Présteme un micrófono entonces que voy a preguntar. Páseme el micrófono ahí a Luis, que me explique lo que acaba de decir. Dígame, pastor, pregunte, yo respondo. ¿Qué era lo que estaban queriendo hacer estos cristianos judíos? Sobre el alimento sólido y la leche, ¿me dice usted? No, yo le estoy preguntando, usted me está preguntando. No. Yo le estoy preguntando, respóndame. ¿Qué querían hacer? Sí. Pásale el micrófono a él. Justificar ¿Qué? sus costumbres. Creo que querían ellos justificar a través de sus costumbres, de sus rituales. ¿Justificar qué? Lo que ellos hacían, pues. Pásale ahí a él. Respóndame, Eder. Pues pienso de que lo que ahí trata de decir es que ya eran cristianos,
Ujú. y ellos les estaban volviendo a enseñar que volvieran a las costumbres judías, rituales, ceremonias, lo que usted estaba diciendo, y una de las partes de la circuncisión también. Ajá. Entonces, pues, pienso que era esa la parte. Entonces, lo que dice el capítulo 13 es que si volvían a eso, seguían siendo unos niños. Sí. Entonces, lo que el Que escritor... haciendo todo eso están pisoteando la sangre de Cristo, prácticamente, le está diciendo. Entonces, al volver ellos eso, entonces ya estaban haciendo parte de ser niños, y lo que el escritor quiere es que nosotros seamos expertos en la palabra, maduros, por decirlo así. Maduros en la palabra. Pero lo que ellos estaban tratando de hacer era justificándose a través de esos rituales. Me estoy haciendo entender. O sea, yo soy santo, yo soy bueno, yo soy salvo si hago esto y hago aquello y hago lo otro. ¿Usted está aquí conmigo? Yo le pregunto, ¿usted es un niño o es un maduro espiritual? Yo oro bastante, yo ayuno bastante, yo vigilo bastante, yo canto bastante, yo leo bastante para ser más santo. Hay gente que cree que porque ayunan bastante, oran bastante, leen bastante, se congregan bastante, eso los hace más justos y más santos. No, ni más justos ni más santos, porque ya ustedes están santificados y ya ustedes han sido justificados. Ahora ustedes tienen que operar en esa justicia. Ustedes no necesitan de hacer nada. Nosotros no necesitamos de hacer nada, ya todo lo hizo Cristo por nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Obedecer. ¿Y obedecer a qué? A su palabra. ¿Y cómo conocemos su palabra? A través de la justicia de Dios. A través de la justicia de Dios. Pastor, entonces no oro, no ayuno, porque es que, hermano, cada vez que yo hablo esto como que le piso los callos a más de uno. Y se sienten mal porque yo digo esto, porque no quieren oír lo que se les está diciendo. Yo no estoy diciendo que ayunar, que orar, que es malo, que es bueno. No. Usted ore, usted ayune, usted lea la Biblia. Es más, entre usted más ayune, más Dios lo puede usar. Más Dios lo puede usar. Pero eso no quiere decir que usted se vaya a volver más santo ni más justo. Porque si usted piensa eso, usted está pisoteando la sangre de Cristo. Usted está diciendo que lo que Cristo hizo no alcanzó para yo ser justo, no alcanzó para yo ser santo. Que necesito guardar el sábado, que necesito comer, no comer cerdo, que necesito orar bastante, que necesito ayunar bastante, que necesito aquello y lo otro para yo ser más santo y más salvo. No. Usted ya es santo, usted ya es salvo, usted ya es justo, usted es hijo de Dios. Usted ahora lo que tiene es que obedecer a Dios a través de la palabra del Señor. Amén. Y vivir la palabra. Y ore, ayune bastante todo lo que pueda para que sea fortalecido en su ser interior. Así que el escritor a los hebreos les está recordando los fundamentos. Las cosas inamovibles son superiores a las cosas movibles. Los fundamentos, por ello se quedaron en los rudimentos. Todo niño espiritual es inexperto en la palabra de justicia. Esta palabra de justicia es la que estamos tratando de comprender. ¿Cuál es? ¿Qué es, pastor? El reino tiene un código. ¿Cuál es el código más poderoso del reino? La palabra de justicia. La palabra de justicia son los decretos gubernamentales que declaran los designios del rey. La palabra de justicia es el código que me permite entender lo que el rey ha dicho, ha hablado, y yo obedecerlo. Algunos creen que se van a morir para ir al reino o para ir al cielo.
a estas horas de la vida en Lomita hay gente pensando que cuando uno apenas se muera, se va uno para la presencia del Señor y el Señor está esperando para recibirlo en el regazo a uno y mecerlo ahí en el regazo. El Señor me lo tiene en su regazo allá, y que es Jesucristo, y que el Padre está sentado en el trono allá, y que el Hijo está a la derecha del Padre. A la derecha. ¿Quién estará a la izquierda entonces? A la derecha, y esperando los que se mueran para recibirlos en el cielo, y que Pedro está allá en la entrada del cielo mirando a ver si entra o no entra. Evangélicos pensando en eso, hermano, creyendo que Dios está sentado en una silla y que donde descansan los pies de Dios es el mundo. Eso que lo piense el niño espiritual. Pero el que ha alcanzado la madurez entiende que Dios es espíritu y que a Él no lo contiene un trono ni una silla. Él está es más, hay gente que cree que Dios solamente es el mundo y nada más. No, es el universo completo. Todo el universo está dentro de Dios. Él lo llena todo, absolutamente todo. Ay, pastor, pero como la Biblia dice eso, hermano, por favor, por favor. Y si usted se murió, se murió. Listo. Chao al amigo. Se murió, y esperar que el Señor lo levante. Como dice Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. No queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, como los otros que no tienen esperanza. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, resucitará primero. Después resucitará a los muertos en Cristo primero. Después nosotros, los que hemos quedado, seremos levantados con Él en un abrir y cerrar de ojo. Escúcheme, póngame el texto porque quizás lo estoy diciendo mal. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis. Los que duermen son los que ya están muertos. ¿Cómo están? Muertos. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los otros que no tienen esperanza? Los otros que también están muertos, pero que nunca le abrieron el corazón a Cristo. Se murieron sin Dios, sin Cristo. Porque si creemos, ¿cuántos creen que Jesús murió y resucitó? ¿Cuántos creen eso? Él murió, pero Él resucitó. Él fue el primero, las primicias. Así también traerá en un futuro. Cuando esto suceda, Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Así que yo pregunto, ¿dónde está Dorita ahora? Dora, ¿dónde está? En la tumba. ¿Y el alma de Dora dónde está? ¿El cuerpo de Dora dónde está? ¿A dónde está el cuerpo de Dora? En la tumba. ¿Y el alma de Dora dónde está? ¿Sí? En el regazo del Señor. Está durmiendo. Está en un stand-by. Un sueño profundo, como dice la Biblia. Esperando ser resucitada, ser despertada. El Señor, cuando suene la trompeta, ¿sabe quiénes son los primeros que se van a levantar y a despertar? Dora. Eso es lo que dice la Biblia. Que habremos quedado hasta, mire, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, o sea, a los muertos en Cristo.
Siga. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no predeceremos a los que durmieron. O sea, nosotros no vamos primero que ellos van primero que nosotros. Ellos son levantados primero. Siga, por favor. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Yo pregunto, ¿usted es niño o usted es maduro? Así que nosotros no vamos a morir para ir para el cielo, nosotros vamos a morir para esperar la venida de Cristo. Y cuando Cristo venga y se lleve a todos los que murieron en Cristo y después sean transformados los que quedamos vivos o quedan vivos, entonces vamos a ir al cielo por una temporada. Según la teología nuestra, no la de todos, la nuestra, una temporada de 7 años, que vamos a estar allá en esos 7 años recibiendo los galardones, recibiendo la recompensa, recibiendo la corona en las bodas del Cordero. Pero después, pero en esos mismos 7 años aquí en la tierra va a haber gran tribulación como nunca antes la había habido en la tierra. Amén. Así que esto es. Algunos creen que se van a morir para ir al reino. No. Tú lo que tienes que es nacer de nuevo para entrar en el reino. Tú tienes al Rey viviendo en el trono de tu corazón. Por eso es un reino presente, pero también es un reino futuro. Un reino que está entre nosotros, con nosotros y entre nosotros. Pero también será un reino consumado, perfecto y pleno, cuando el Rey de Reyes y Señor de Señores retorne para gobernar eternamente y para siempre en la tierra. Y después nos va a dar esa tierra, y los justos heredarán la tierra para gobernar y para reinar en ella. Pero yo ya tengo la realidad del reino porque he nacido de nuevo. Entonces entramos en el reino porque me alcanzó la palabra de salvación. Pero cuando estamos en el reino, ahora ya no es la palabra de salvación para nosotros, no, porque la palabra de salvación es un rescate, algo que me libertó, que me liberó, algo que me sacó de la incapacidad, de las tinieblas, cuando estaba muerto en mis delitos y pecados. Pero el Rey vino y nos dio la palabra de salvación y nos hizo nacer de nuevo, y ahora nos metió al reino de su amado Hijo. Y en el reino la palabra de salvación no funciona, porque en el reino ya todos son salvos. ¿Aló? Yo no sé cómo se irá usted esta noche de aquí, hermano, pero usted viene a un culto de doctrina, ¿sí o no? En el reino, ¿yo cómo le voy a hablar de salvación a Luis, hermano? ¿Cómo le voy a hablar de salvación a Frey, o a Liliana, o a Javier? ¿Cómo le voy a hablar de salvación a Edward? Yo le hablo de salvación al que viene el domingo, pero no a usted. Yo le hablo de salvación al niño, no al maduro. Cuando tú entiendes esto, entonces tus oraciones son diferentes. Ya no es sálvame, Señor, bendíceme, Señor. Ya no es así, porque tú estás en el reino. Y en el reino, cuando tú conoces la palabra de justicia, todo se te añade, porque se te añade. En el reino tú necesitas ser un experto en la palabra de justicia, porque la palabra de justicia son los decretos gubernamentales que decodifican los designios del Rey para su reino. Pastor, ahora sí que no entiendo nada. Usted tiene que venir el próximo viernes y tiene que oír la predicación del lunes de la cena. Si quiere, comience a ministrar. Así que
Ahora yo en el reino no pido, Señor, sálvame. En el reino yo disfruto de esa salvación. ¿Y qué es lo que disfruto de esa salvación? La herencia de hijo. La herencia de hijo, los frutos de mi salvación. Por eso el escritor a los hebreos les dice: ustedes no pueden seguir alimentándose de leche. La leche es la palabra de salvación. Tienen que comer carne, viandas, comida sólida, palabra de justicia. Esta es la palabra que desarrolla el hombre nuevo, el varón perfecto. Necesitamos preparar y adiestrar al hombre nuevo, al varón perfecto, al hombre maduro en Cristo. Y ese se desarrolla a través de la comida sólida. Por eso usted no pretenda ser un maduro espiritual si viene cada 15 días o cada 8 días a la iglesia. Jamás y nunca lo va a hacer. Si queremos desarrollar a un varón maduro, no se le da lo que a un niño se le da o lo que a un niño le gusta, sino que es lo que se le da a un varón maduro, lo que él necesita. Lo que él necesita. Mi pregunta es: ¿por qué, pastor? Y con esto déjeme terminar. Hay cristianos con mentalidad de niños en la iglesia. 5 años en la iglesia, 3 años en la iglesia, 10 años en la iglesia, y todavía con una mentalidad de niños espirituales. La forma de hablar, la forma de pensar, la forma de hablar, la forma de actuar, la forma de juzgar, son formas de niños. Vamos a ver creyentes con 3, 5, 10, 15, 20, 30 años de estar en la iglesia, pero son carnales, infantiles, inmaduros. Son creyentes conflictivos, delicados, que están siempre a la defensiva. ¿Por qué? ¿Por qué? Que si no los saludan, entonces se delican. Que si el pastor no les dio un abrazo, entonces se delican. ¿Por qué? Porque hay mentalidad de niños en ellos todavía. Ellos nunca han asumido su posición en el reino. Ni siquiera saben que están en el reino. Ellos vienen a un culto a sentirse bien, a que los hagan sentir bien, a que les digan lo que quieren oír, que les digan lo que ellos quieren que les digan y no lo que necesitan oír, a que les muevan las emociones. A que los oren por ellos, a que los unjan, a que los toquen, a que los tiren al piso y los vuelvan a levantar. Búsqueme usted en la Biblia dónde pasaba esto. Muéstreme a qué horas toda esta cosa se metió a la iglesia. Miren cómo eran los cultos de Pablo, enseñando la palabra, enseñando. Usted no ve a Pablo diciendo: hagan una filita aquí, vamos a ungirlos a todos con aceite. Ahora vamos, habla en lengua, dígalo, muévase ahí, brinque ahí, ahí está. ¿Qué es esto, hermano? ¿A dónde está eso en la Biblia? ¿A dónde está? Yo lo busco y no lo consigo por ninguna parte. Pero hay gente que se acostumbra a esto. Se acostumbra a eso. Y entonces, si no se erizan, si no les da la chiripiolca, no sé, si cuando están cantando no se erizan, no sienten algo, entonces el culto no estuvo bueno. Porque para ellos el culto es bueno cuando sienten algo.
Son niños que les gusta emocionarse, pero no les gusta crecer, ni tienen mentalidad de reino, sino solamente una mentalidad de guardería. A una guardería se lleva a un niño es para que lo entretengan, no para que lo eduquen. En una guardería se cuidan los niños, pero no se forman profesionales. Si tú quieres ser profesional, experto y competente en la palabra de justicia, tienes que ir a un centro de formación, a lugares donde se enseñen códigos de gobierno, a donde te den carne, a donde te den vianda, a donde te den palabras sólidas, a donde te hagan aprender y a desaprender lo aprendido para que vuelva a aprender, a donde te muevan los cimientos, a donde te hagan pensar. No donde te coloquen todo en la boca masticado. En una guardería te están mandando, te están cuidando, te están haciendo repetir y repetir cosas. Mire, Fredito se porta bien, pórtese bien y le doy una pipa. ¿Por qué no vino Freddy? ¿Por qué Freddy no vino? Freddy, ¿qué le pasó, Freddy? Estoy hablando de Fredito, Freddy con 3 añitos. ¿Es así o no es así la maestra? ¿Por qué no vino ayer, Freddy? Estaba enfermito, Freddy. Pobrecito Freddy, estaba enfermito. A ver, una rondita aquí todos para Freddy. Vamos a cantarle una cancioncita para que Freddy se sienta bien y no falte mañana. Aló. Hay que ir a buscar a Fredito a la casa. Hay que llamar a Freddy a ver por qué no lo trajeron a la guardería. Pero cuando tú llegas a la universidad, lo que vas a encontrar allá es a un decano, a un catedrático que se preparó y que está preparado para darte responsabilidades y conocimiento en la vida. Y él no te está preguntando, venga, ¿por qué no viniste? Pórtate bien y te doy una pipa. Mire, por favor allá, deje de hablar, deje de chatear. A él no le importa si usted está chateando, no está chateando. A él no le importa si usted está oyendo. A él no le importa nada de eso. Él simplemente suelta la enseñanza, suelta. Y el que está ahí está en la capacidad de recibir o no recibir. Si pasó por la universidad y le regalaron el diploma, o si se preparó como un verdadero profesional en la vida. Así que a él no le importa si usted está pensando en la olla que dejó allá, en el partido de fútbol, cómo ir a Colombia. ¿Será que perdió? A él no le importa si usted está pensando en eso. Él simplemente le suelta la enseñanza, le suelta la palabra, le suelta las clases allá y listo. Usted verá, decía mi abuelita, parte su novedad. Él lo único que sabe es que tiene unos exámenes y usted tiene que pasarlo. Mire a ver cómo lo hace. Cuando llega el día del examen, ahí vienen los ayayáis. Hay creyentes que no tienen mentalidad de expertos, sino de niños. Y el pastor se preocupa por los niños, porque hay que esperar que los niños lleguen a culto, porque siempre están llegando tarde, siempre los traen casi que de las mechas, casi que de las orejas, y otros se ponen a chatear, a testear ahí en el salón en la iglesia, se ponen y mientras el pastor está predicando, ellos están ahí, y les dice uno, no, es que estoy leyendo la Biblia, pastor, la Biblia del diablo, sí, es que tengo la Biblia ahí, pastor, le dicen a uno, tengo la Biblia ahí. La otra vez estaba alguien aquí predicando y yo estaba por allá atrás. Y yo veía que una hermanita ahí, dándole ahí, yo, este bendito que está haciendo.
Eso no fue en Elohim, ni fue en otra iglesia allá, fue aquí, hace como año y medio, 2 años fue eso. Y me acerqué así por detrás, calladito, sin decir nada, y estaba viendo viejas en pelotas ahí, hermano, en la iglesia. Estaba viendo pornografía. Gloria a Dios, ese hermanito ya no está, hermano. Yo no sé dónde estará. Pero me provocó acercármele y meterle un cachetadón por la nuca, duro. Niños, hermano, niños. Siempre están llegando tarde, sin ninguna causa, sin ninguna justificación. No es porque trabajan, no es porque estudian, no es porque están enfermos, es porque ahora me alisto, ahora llego. El pastor empieza a regañar después de las 7:30. Ahora llego. Niños. Y nos justificamos diciendo que los cucuteños, que los colombianos, que los latinos somos así, que esa es nuestra cultura latina. Solo déjeme decirle a usted que en el reino no conoce ni cultura latina, ni cucuteña, ni colombiana. La cultura que conoce el reino es la cultura de Dios, la cultura de la palabra, la cultura de la Biblia. Es la misma cultura aquí, allá y en el cielo y en la eternidad. No hay otra. Gente con deseos y con determinaciones a crecer y aprender. A ellos no les importa si los tocan o los ungen o los llaman o no los llaman, si les dan o no les dan, si los señalan o no los señalan. No. Ellos solo quieren crecer en la palabra de justicia. Que lo demás va a llegar porque va a llegar, porque va a llegar, porque va a llegar, porque para ellos todo eso es añadidura. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. El próximo viernes seguimos hablando en esto. Y usted va a entender, pero ¿qué es, pastor? ¿Cómo es? ¿Cómo opero en justicia? Pues fácil, hermano. ¿Cuál es el código más poderoso? La palabra de justicia. ¿Y a dónde usted va a conseguir la palabra de justicia? En el Condorito. ¿A dónde la va a conseguir? En la constitución del reino.